Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio de reflexión en el que podemos meditar en la palabra de Dios el día de hoy, jueves 23 de octubre del 2025. Hablemos sobre una nueva oportunidad. En el libro de Isaías, en el capítulo 38, versículo 8, leemos algo extraordinario. He aquí, yo haré volver la sombra de los grados que ha descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió la sombra 10 grados atrás, por los cuales había descendido. Un acontecimiento extraordinario y que no se ha vuelto a repetir, porque Dios lo hizo con un propósito. Este pasaje se encuentra en el contexto de la vida del rey Ezequías, quien gobernó en Judá. Ezequías fue un rey piadoso que hizo reformas religiosas y confió en Dios durante tiempos de crisis, especialmente cuando enfrentó a la amenaza del imperio asirio. En este capítulo, Ezequías se encuentra gravemente enfermo y recibe un mensaje del profeta Isaías bajo inspiración divina, quien le dice que se prepare para morir. Sin embargo, Ezequías ora a Dios, porque sabía que el mensaje venía de Dios, no del profeta. Y Dios le concede 15 años más de vida, algo extraordinario. Este texto no solo revela el poder de Dios sobre la naturaleza, sino también su soberanía sobre el tiempo y su fidelidad para confirmar su palabra. Porque Él es el único que tiene el control de todo lo creado. El reloj de Acaz, mencionado en el versículo, se refiere a un instrumento que medía el tiempo mediante la sombra proyectada por el sol. En la cultura antigua, los relojes de sol eran comunes y se utilizaban para marcar las horas del día. La sombra puede simbolizar la vida y el tiempo que se nos ha dado. El retroceso de la sombra puede interpretarse como una extensión de la vida, un recordatorio de que Dios tiene el control sobre nuestro tiempo en la tierra. Y no solo el tiempo del nacer o del morir, sino de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, las que creemos que son buenas o las que creemos que son malas. Y considerando también que puede simbolizar la esperanza y la restauración, ya que Ezequías fue restaurado en la salud y también a su reino. La palabra hebrea utilizada para sombra en este contexto es tzel, que se refiere a la sombra proyectada. Esta palabra también puede implicar protección y refugio, lo que añade una dimensión adicional al entendimiento de la intervención divina en la vida de Ezequías. Un ejemplo contemporáneo de la fe de Ezequías podría ser la historia de las personas que en momentos de crisis claman a Dios y experimentan respuestas milagrosas. Y esto lo vemos a menudo dentro del cristianismo. La historia de Ezequías nos recuerda que, aunque enfrentamos situaciones difíciles, siempre podemos acudir a Dios en oración, confiando en su poder y su voluntad. La señal divina confirma esa promesa de Dios. La sombra que retrocede no fue un fenómeno natural, sino un acto sobrenatural. Dios quiso demostrarle a Ezequías y por consiguiente a nosotros que su palabra es segura y lo que él dice es definitivo y es verdad. Así también, cuando Dios promete, Él tiene el poder para cumplirlo, incluso deteniendo o retrocediendo el curso natural de las cosas.
porque Dios tiene dominio sobre el tiempo. Dios es atemporal. Él no tiene tiempo. El kairos de Dios es un eterno presente. Pero Él creó el tiempo y el espacio y Dios tiene control absoluto, un dominio total sobre toda la creación, incluido el tiempo y el espacio. La idea de que Dios puede manejar el tiempo es un poderoso recordatorio de su soberanía sobre la creación. El reloj de Acaz representaba el paso del tiempo. Al hacer retroceder la sombra, Dios muestra que el tiempo no le limita a él en su propósito. Para el hombre, el tiempo perdido no se recupera, pero en las manos de Dios, incluso lo que se fue puede ser restaurado. Este milagro de retroceder la sombra es una manifestación del poder de Dios sobre la naturaleza y el tiempo. En nuestra mente decimos que el tiempo no se recupera y las cosas no se recuperan, pero ¿habrá algo imposible para Dios? Esto nos muestra que Dios tiene la autoridad para cambiar las circunstancias de la vida de sus siervos. Además, es un signo de respuesta de Dios a la oración de Ezequías, lo que subraya la importancia de la comunicación con Dios y la fe en su poder. En Cristo, el Señor redime el tiempo perdido y da nuevas oportunidades. El nuevo nacimiento espiritual se determina así en la restauración del tiempo. Entra en el kairos de Dios, aunque físicamente está en el cronos, tiempo creado, pero espiritualmente la persona nacida de nuevo está en la eternidad porque la salvación es eterna. Y esto muestra que la misericordia de Dios se manifiesta en segundas oportunidades. Ezequías recibió más años de vida, pero más que eso, recibió una nueva oportunidad de servir a Dios. ¿Cómo lo haya hecho? Posiblemente él se equivocó. Él hizo algo que no debía hacer, mostrar todas sus posesiones a los gobiernos incrédulos. Pero cada día que Él, el Señor, nos concede es una señal de su gracia. No es el reloj el que define el futuro, sino es Dios que gobierna el reloj. Un reloj antiguo que se detiene repentinamente puede causar asombro, pero cuando vuelve a moverse en sentido contrario, genera aún más sorpresa porque parece lo imposible. Y así fue el milagro en los días de Ezequías, una muestra visible de que para Dios nada es imposible. Cuando parece que el tiempo se agota, Él puede hacerlo volver a nuestro favor. Cuando parece que todo está perdido, Él puede restaurar y hacer cosa nueva cada día. Este texto nos recuerda que Dios es el Señor del tiempo y de las circunstancias. Cuando Él promete, su palabra se cumple sin importar los límites humanos, en donde se muestra la importancia de la oración y la esperanza de que podemos encontrar en Él, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, la paz, la tranquilidad que solo Él nos puede dar. Él, nuestro Dios Todopoderoso, puede revertir lo irreversible, sanar lo incurable y devolver lo perdido. ¿Qué muestra este texto? Que nuestra fe descanse en el reino de Dios, que hace retroceder la sombra para confirmar su fidelidad. Quisiera que tomemos un texto bíblico para meditarlo, para reflexionarlo y para que sea parte de nuestra vida. En Zacarías 1:3 nos dice la palabra, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que volvámonos al Señor.
de todo nuestro corazón, que Él restaura las cosas y las hace perfectas. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.